Por ¡Bravo! eso. ¡Bravo! Le damos la más cordial de Yo también aplaudo, claro que sí. a Miguelito Pizarro, amigo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, amigo? Muy bien, muy Oye, contentos. ¿Qué puesta en escena traes? Una puesta en escena que está muy condensada, porque son 8 años de trabajo, de investigación sobre el tema de Job a nivel teológico y bueno, y cómo nos pega además actualmente. Porque es un relato. Job de la Biblia. Job de la Biblia, Ajá. exacto, del libro de Job del Antiguo Testamento. Ajá. Es un relato sapiensal del siglo V antes de Jesucristo. Entonces, era otro mundo, pero no era otro ser humano. Ajá. Y viene a ser el discurso, en verdad, íntimo de cada uno de nosotros. De esas preguntas que son las preguntas básicas que a veces te da miedo hacer por tan básicas que parecen. ¿Cómo? Y son las que más olvidas. ¿A qué Que es, venimos? ¿O qué? ¿qué sentido tiene mi vida? Ajá. ¿Tengo alguna misión aquí? ¿Esto es una película? ¿De qué va? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Qué no estás viendo toda la convulsión que está sucediendo en el mundo? Hemos hablado de holocaustos, hemos hablado de muchas páginas terribles del mundo, pero ¿y las de ahora? Las tenemos delante de nuestras narices. ¿No las vemos? A veces lo más inmediato, lo más obvio, no lo vemos. Entonces, el legado que tiene el texto de Job es, pues eso, nuestra palabra, nuestras preguntas hacia Dios y reclamarle y exigirle que hable con nosotros. ¿Quién era Job? Job no se sabe concretamente si fue una persona que en verdad existió. Lo que sí es un personaje importantísimo de la Biblia. Tan importante como puede ser Noé, como puede ser Adán. El Antiguo Testamento, ¿no? Le tocó esta parte de la religión en donde se premiaba dándote más años de vida. Entonces a ellos les llamaban los patriarcas. Entonces oías hablar de 100 y pico años, 200 años, ¿no? Y era un poco así la perspectiva. Pero, como lo decimos, es un relato. Entonces no nos podemos pelear mucho con el relato porque es primo hermano de un cuento, por decirlo así. De acuerdo. Se le achaca al rey Salomón, que era el rey sabio, pero consta como un relato anónimo. Entonces, como relato, viene a ser como una metáfora, un juego para que el ser humano extraiga de este texto sus porqués. ¿Es un monólogo? Lo preparé como monólogo. Ok. Están sus amigos, porque la historia real es que de pronto se aparece el adversario, que es Lucifer, se aparece con Dios en los aposentos celestiales y de pronto le dice Dios al adversario, ¿de dónde vienes? Y dice, de la tierra, de andar de aquí para allá. ¿Y qué haces ahí si tú desprecias al género humano? Y sigo pensando igual, no hay uno que se salve. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿En quién quieres confiar? ¿En Gustavo? ¿En Lalo? No, de pronto me acerco al público preguntando también así y queda la pregunta implícita de esa manera. Y le dice Dios, sí se puede confiar en alguien. Y entonces piensan en Job, hace su apuesta a Dios en Job. Y el adversario le dice, es por todo lo que le has dado, quítale todo lo que posee y vas a ver cómo te maldice en la cara. Que la palabra maldecir tiene una connotancia diferente a como la interpretamos hoy en día. Claro. Y bueno, empieza ese ¿Qué juego. connotancia tenía a cómo la interpretamos hoy en día? ¿Cómo era? Bueno, fíjate lo que quiere decir. Maldecir. Estás diciendo mal. Algo mal. Es así de primitivo. Así es. No le busques más a la etimología que viene de ahí. Pero también es una obra que cuenta, por lo que tengo entendido, con recursos multimedia, ¿no? Que Gracias, Lalo. precisamente Sí. con actores como César Évora, Leticia Perdigón. Sí. César Además fue un Évora es privilegio. Dios. Es Dios. Claro. No sabemos. Nadie Con lo esa voz, discute. Zébora no podía ser otro. Entonces ya te imaginarás, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿No? Así tal. ¿Y Leticia Perdigón qué hace? Leti es mi esposa, la esposa de Job. Entonces estoy ahí, sinceramente, con el privilegio de tener a unos compañeros de primer orden y también, fíjate, a Pato Patricio Castillo, que Castillo, falleció, exacto. que nos deja este legado, este recuerdo por siempre de su talento y de su presencia, además en lo que le gustaba, en el teatro, ¿no? ¿Qué hace ahí el personaje? Elifaz. Son 4 los amigos de Job. Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú.
Entonces están interpretados por el Pato Castillo, por Roberto Blandón, Roberto Mares y David Ostrowski. Y mi esposa, como les digo, Leti Perdigón. ¿Cuándo se presenta tu...? Nos estamos presentando a partir de este sábado, que estoy así Sábado como 15. Ok. Estoy así, ay, Larita, ¿no te acuerdas? Se te da una patada en el estómago. Y nada, pues estamos del 15 de abril al 28 de mayo, viernes, sábado y domingo. En Ay, qué- el teatro. En el teatro se llama el Instituto Cultural Helénico, la Capilla Gótica, un lugar excepcional que hermoso. además este texto tan descomunal, tan intenso, en un lugar con esa vibración y luego con este tranquilito que es Miguelito, pues te has de imaginar la bomba molotov Pero que es esto. al final es una terapia, o sea, la gente va a ver una obra de teatro, pero también me imagino que una terapia por las preguntas que se hacen. Y de que tú sanación, mismo, Lalo. Claro. De sanación también. Eso me lo han dicho los pocos que han ido, fueron como 4 amistades del Sí, medio, sí, sí, sí. y les dije, por favor, necesito su opinión. Y la verdad sí te llega, y sí es un texto como necesario, Gustavo, porque Claro, ya ves que estoy de ahorita estamos en acuerdo. un mar de dudas. De pronto, parte de lo que cuenta Job dice, todos hemos dicho lo mismo, pero de maneras diferentes. Claro. Y todo confluye a lo mismo, a las mismas preguntas. Entonces, de verdad, es un ejercicio que los invito a que no se pierdan esta obra, porque te llevas algo en el alma. Y el invitado más importante es Dios. Y se siente su presencia. Dicen que allá donde hay más de 2 seres Claro. humanos y que invocan de alguna manera a Dios, seguramente estará. Oye, Miguelito, ¿tengo que ser absolutamente religioso haber leído la Biblia para entenderla? No. De hecho, puede ser uno hasta ateo, porque esta obra inspiró, por ejemplo, a Shakespeare para Hamlet. Ok. Tiene principios y textos muy parecidos, pero la verdad lo sacaron todo de aquí. Entonces, Job inspiró a muchos. Ahora es el momento de hacerle justicia como tal, como texto propio. Y la verdad es que se te parece de pronto a Hamlet. Pero Ser tú, o no ¿tú ser. sí Oye, te qué adentraste padre. en la Biblia desde hace 8 años o más? Sí, Ah, todo ok. ese tiempo fue así, hacer una investigación, hablé con muchas personas, con teólogos y todo Claro, esto, para tratar de hacer una buena adaptación para el hoy en día. Claro, Qué para- maravilloso. digerible. Sí, lo necesitamos. La verdad es un texto que necesitamos hoy en día, que estamos tan perdidos y que de repente necesitamos así como un faro que nos diga, por aquí es el rumbo. Entonces, Ok. Capilla Oye, Miguel, Gótica. Capilla Gótica. Y el Instituto público Cultural que, Helénico. que también te hemos disfrutado en las telenovelas, que te recordamos. Oye, los voy por a dejar así, personajes. ¿verdad? Los voy- Claro, sí necesitamos disfrutarla también. Y ese público que te conocemos por telenovela va Gracias. a verte en un personaje diferente. Pero tú no Sí. extrañas también un nuevo papel que recordemos siempre como los que has hecho. Por supuesto, no estoy peleado con ningún medio. La verdad, pues empecé como pintor, luego seguí como cantante y como compositor. Yo me he ido adecuando así un poco como lo que se va presentando. Y claro que sí, me encanta y me divierto mucho haciendo televisión. Y me han tocado ¿Qué la decías ahorita suerte. de Teresa? Me encantó. Uy, Teresa Qué tremenda. joya, ¿no? me Teresa, encantaba. me das miedo, ¿no? Oye, si se quemasen todas las... No va a pasar. Todas sus telenovelas y pudieses rescatar 2 personajes o 3, ¿cuáles rescatarías? Ay, es que hubo Ándele. de todo. Así las A primeras que ver. se te A ver, vengan. vas. Tú, por ejemplo, ¿cuál Pues de Teresa, sin Teresa, duda. Raúl. Ese personaje fue muy especial, romántico. Puedo presumir que le regalé un coche a Salma Hayek, ¿no? Era el millonario de la novela. Claro. Que hubo un beso que no, que no ¿perdón? salió, hubo un beso tuyo. no con salió al Salma. aire. Bueno, Evitaron. es que sabes que Salma era novia de Víctor Hugo, que me perdone el jefe. O'Farrill. Víctor Hugo o O'Farrill. Farrell, que era O'Farrill. vicepresidente. Así es. Y entonces, pues, creo que algo celosillo, ¿verdad? Y entonces estaban prohibidos los besos. Y de pronto, no sé por qué causa, el nuestro sí salió al aire. Y fue el único que salió al aire. Y además con la característica de que de pronto Salma, pues, se me puso a platicar y ya no le escuchamos al director lo que estaba diciendo detrás de nosotros y la escena era muy larga. Entonces, de pronto, 4, 3, 2, empezamos y pues beso. Y resulta que los Estaba personajes marcado que el eran, beso. hacían de mis tíos tenían todo un rollo en la parte de atrás de nuestra escena. Y nosotros no podíamos ver en qué momento nos switchaban para terminar con el beso. Y nos quedamos ahí no sé cuánto tiempo. Entonces yo me acuerdo de los dientes de Salma ya riéndose de la situación. Y claro, pues fue un Y privilegio. de tu salida de Televisa. Sí. No, bueno, tengo ahí luego
algunas cosas ahí que luego contaré. Pero sí, efectivamente, es drástico. Era una cosa Oye, así. Oye, Miguel, yo nada más... ¿Hacías una que era el tonto? Así como no, Pedro el Tonto. Pedro el Tonto. Mira, Carlos Bracho me dijo en esa novela que era mi papá en la novela y yo, pues su hijo, obviamente. Y entonces me dice, Miguel, si en tu carrera te tocan 3 personajes como el que te está tocando ahorita, Ya no. puedes decir que corriste con suerte. Y así de bonito fue ese personaje, es que le pasaba todo. ¿En qué novela fue? Fue Pasión y Poder. Pues es que con Rochón, ¿verdad? Sí. Que se le con unos perros maravillosos. Sí, era el villanazo. Unos Doberman, ¿no? Eladio Gómez Luna. El labio. Sí, ¿se acuerdan? Oye, qué belleza trabajar con Rochón, ¿no? Por supuesto, un señorón, además muy simpático. A mí me decía Peter Enrique O'Toole, Rocha. porque le recordaba un poco al actor Peter O'Toole, bueno, Claro. que honrado, ¿no? Porque creo que trabajó él Qué chulada. con Peter O'Toole, y entonces me contaba un poquito eso. Pero bueno, ya siéndote sincero con los personajes que de alguna manera, es que hubo unos que por sus características de ser divertidos, me lo pasé bomba en la novela. Por ejemplo, en Rayito de Luz, fue un científico que hacía cantidad de travesuras y no sabes qué divertido fue hacer eso. Muy Y con diferente. los niños, o sea, has de haber sido un hit. Por supuesto, ahí estaba Alejandro Spacer hoy en día y bueno, Oye, para ellos ¿y era con una Maribel adoración. Guardia qué hiciste novela? Ah, sí, cómo no, fue mi hija. Y vas a decir, ¿cómo que tu hija? Bueno, ahorita sí lo parece. Porque, pero en ese entonces yo llevaba una caracterización de 2 horas y media. Ajá. Esa novela fue Serafín. Ok, sí. Y yo salía también igualmente de científico. Ok. Y entonces, pues era mi hija. Mi novia era Alejandra Meyer. Imagínate tú. Y con la linda Maribel, efectivamente, que estamos. Oye, qué momento tan fuerte, ¿no? Sí. Está viviendo ella. Y si alguien, y te lo digo con respeto, puede hablar de problemas emocionales, ya superados eres tú, Miguel Pizarro. Pues hombre, todos tenemos una cruz que a veces no la contamos. Que obviamente no es el tema central de esta entrevista. No, te lo agradezco. Pero es parte de tu vida. Por supuesto. El intento de suicidio. Sí, y hay que asumirlo, ¿no? Y de alguna manera siempre estará contigo. Y lo que puedes hacer siempre con las cosas tienes de dos. O te hundes o lo utilizas. Sácale partido a todo. Y si algo tienen los artistas es que pueden revertir las cosas. O Por sea, ahí supuesto. tienes un cuadro, por ejemplo, de Picasso, que de una guerra, pues hizo el Guernica. Entonces, el artista puede sublimar, que esa es una trayectoria un tanto difícil, de hacer algo malo, lo puedes volver incluso hasta bueno. Hay cosas que definitivamente son más difíciles unas de otras, pero creo que todo hay que utilizarlo. Hay una frase muy bonita que enarbola ahorita la filosofía que me sustenta como persona, que es una frase que me mandó mi hermana en una postal, que es muy atinada siempre con las frases. Y dice, posee todo aquello que no podrás perder en un naufragio. En esta vida siempre pues, va a haber tempestades y momentos diferentes, o sea, no lo podemos controlar. Y a veces hay sorpresas que nunca imaginamos que iban a ser para nosotros. Eso fue también parte de lo que me pasó a mí. Todos me veían alegre, siempre pues tirado para adelante, y de pronto ver que yo tenía una página triste llamó doblemente la atención, Sí. porque no se lo imaginaron nunca de mí. Nunca. Pero por eso es donde tenemos que aprender todos, porque no se vayan a morder la lengua juzgando a los demás De acuerdo. cuando le puede suceder a cualquiera. Claro. ¿Tomaste terapia? Fíjate, te soy sincero, de pronto un doctor me dijo, no, Miguel, te voy a cambiar de terapista porque eres demasiado encantador y a todos me los envuelves. Y entonces pasé por 4. Y ya me aprendí la fórmula y dije, no, ¿sabes qué? Son muy caros, me los voy a ahorrar. Entonces me compré mis libros y tomé las riendas de llevar yo un poco mis cosas. Pero- Esto no es recomendable, por supuesto, Claro. pero a mí me funcionó. Pero en su momento también, Miguel, yo creo que supiste pedir ayuda. Cuando fue el suceso desafortunado, yo trabajaba en un programa que se llamaba La Oreja. Sí. Y justamente me tocó hablar contigo en ese momento. Y gracias a esa llamada que tuvimos,
se detuvo ese momento, ese desafortunado No momento. precisamente. No forzosamente precisamente. por la plática, pero incluso recuerdo que Jorge Ugalde estaba al lado tuyo. Sí, y bueno, después de ahí te voy a contar, porque sí te escuché cuando lo contaron y dije, ay, ya me están contando las cosas de otra manera. Ajá. No, pero no hay problema, ¿eh? O sea, Sí, no. Hubo héroes, Claro, y gracias claro. a Dios varios. Pero francamente lo que sucedió fue que yo perdí el conocimiento. Entonces, una persona que estaba en casa en ese momento y con la cual discutí, avisó en la caseta, por favor llamen una ambulancia porque Miguel se hizo daño. Y entonces fue cuando se empezó a movilizar todo eso. En principio lo que se movilizó fueron vecinos que incluso yo no había tratado, Cindo y Leila, un matrimonio muy, muy lindo que yo tenía contiguo. Se les ocurrió la idea de que pasaran por el domo, porque yo había cerrado todo. Sí. Y entonces a mí me encontraron realmente ya sin conocimiento y 10 minutos hubieran pasado y yo ya no la hubiera librado. Después ya la administradora de ese momento del fraccionamiento intervino, abrieron, llegaron diferentes situaciones y pasó. Me llevan al hospital de la Anda. Del hospital de la Anda me escapo, me quito las jeringas, me quito todo y me escapo. Y entonces ahí... qué terco. ¿Qué Bueno, quieres? continúa. Es que, bueno, pero les estoy contando la verdad. Claro, claro. Y entonces, Gracias. a estas alturas del partido, ya sabes qué, o sea, ya ven la cantidad de sucesos que hay en el mundo, todas las personas que se nos han ido. Entonces yo creo que ya no debes de andar en el mundo con mascaradas. Claro, ya tienes y que entender. ofrecerte un ¿Y poquito qué como pasó? auténtico y darte una oportunidad y no ser tan cosmético. Y Regresaste a tu casa. llegué a la casa y entonces ahí la primera llamada, un medio de comunicación. Y entonces, estamos al aire. Miguel, que intentaste suicidarte y ni modo de colgar. Y tacata. Y así se Se difundió. desarrolla todo. Hoy estás bien. Pues, ¿cómo me ven? A todo Te va vemos bien. bien. Hoy. Amigo, te vemos el Te próximo sábado 15 Sí. en la capilla Que gótica va a del ser un Teatro gozo. Helénico Así sobre es. Avenida Revolución, a la altura de San Ángel. Y además se pueden comprar unas flores al lado, o pueden Así comprar es. un churro, o pueden disfrutar. Un cafecito, ya Qué ves que rico. por ahí Ay, no- qué Un cafecito rico ahí. de San Ángel, las calles Sí. empedradas de ese maravilloso lugar que es obligada visita en la Ciudad de México y ver tu obra también. Sí. Además estoy convencido de que les va a encantar. Lo importante de esta obra en realidad reside en el texto. No Claro. necesitas ningún tipo de parafernalia Ajá. alrededor, pero la hay, porque el recinto es hermoso. Pero la palabra, que es en realidad el teatro, esa es contundente. Y tu talento. Ay, Miguel, porque lo sí. tienes. Los quiero. Gracias. Gracias. Gracias.